GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar este lunes aquí en Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Les recordamos que nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña el economista Fernando Mosquera, analista y experto en seguridad social. Vamos a ver cómo está la situación del seguro social en nuestro país. Le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este lunes 26 de abril del 2021. Este día vamos a hablar sobre el seguro social, toda vez que en días pasados un informe del Banco Mundial prendió las alarmas, generó expectativa respecto al futuro del seguro social. Se habla que a partir del próximo año o a fines de este mismo año ya no habrá recursos en la caja del Seguro Social para pagar las pensiones a los jubilados. Para lo cual hemos invitado esta noche al economista Fernando Mosquera. Él es experto, es analista en materia de seguridad social. Fernando, buenas noches, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Pensamiento Crítico. Señores periodistas, un afectuoso saludo y agradecimiento a Galo, a usted tocayo, por esta nueva invitación a hablar un tema de tanta importancia para el país. Así que estoy a las órdenes de ustedes. Un tema que repercute en la vida nacional, repercute en los ecuatorianos. Para comenzar, Fernando, ¿qué le pasa al Seguro Social ecuatoriano, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Es una pregunta recurrente desde mediados del siglo pasado. Usted que es experto, usted que ha analizado el tema, para ir ambientando y para ir en contexto, ¿qué le pasa al Seguro Social ecuatoriano? Por favor. Lo que le pasa al Seguro Social ecuatoriano ha sido expuesto en tres importantes estudios actuariales. El primer estudio actuarial hecho por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, de hace pocos meses, determinaba el desequilibrio en el fondo de pensiones, los problemas de financiamiento en el fondo de salud, problemas en el fondo del seguro campesino y obviamente el fondo de reserva, etcétera. Hay complicaciones. El segundo informe son los elaborados por el propio Seguro Social, por la Dirección de Estudios Actuariales del Seguro Social. Y últimamente, el que usted gentilmente hacía referencia hace un momento, el del Banco Mundial. Entonces, estos tres importantes informes no han incorporado el riesgo político que genera la conducción del Instituto de Seguridad Social. Y el riesgo político radica en la deficiente conformación tanto del Consejo Directivo como también del directorio del BIES, que es una de las principales inversiones del Seguro Social. En el tercer informe del Banco Mundial, que usted decía que ha prendido alarmas diciendo que para el próximo año ya no había dinero para pagar pensiones, es un problema que ya lo anticipamos en su propio programa sobre el índice de iliquidez que tiene el Seguro Social. Y eso se origina en la enorme deuda que los diferentes gobiernos, desde las consolidaciones de 1955 al final del gobierno de
el economista agrícola Galo Plaza Lazo hasta el del señor economista Rafael Vicente Correa Delgado, se han hecho, y que eso ya con el desbalance actuarial superan los 20,000 millones de dólares que los diferentes gobiernos le deben al seguro. Entonces, para poder solucionar el tema del pago de pensiones, hay que tomar la decisión política de solucionar el tema de la enorme deuda de la seguridad social. Este tercer informe del Banco Mundial tiene como parte importante de tratar de demostrar que la tasa de reemplazo, es decir, lo que recibe un afiliado luego de que se termina su época laboral y pasa al retiro, supuestamente es demasiado alto. Y ahí se puede ver que en el informe del Banco Mundial hay suposiciones que son traídas de los cabellos, con todo el respeto. Sí, vamos a ir un poco desgranando ese informe. En ese informe se habla, por ejemplo, uno de las variaciones demográficas, ¿cierto? Ahora las madres ecuatorianas, dice, dan a luz menos hijos que antes, ¿verdad? Un máximo de dos personas. Y también se habla ahí de que la esperanza de vida de los ecuatorianos ha subido la esperanza de vida de los ecuatorianos. Y hay que tomar en cuenta que solamente 1 de cada 3 ecuatorianos en capacidad productiva, es decir, dentro de la población económicamente activa, tiene cobertura del seguro social. Es una cantidad realmente pequeña, mínima en comparación al número de trabajadores o gente que tiene capacidad de trabajar. Estas prestaciones que usted dice, Fernando, son muy altas, dice el Banco Mundial. Usted dice tomadas de los cabellos. Y se hace comparaciones con economías diferentes de la nuestra, como de las de Estados Unidos o las de europeas, donde los sueldos son diferentes. ¿Cómo desmenuza usted el informe del Banco Mundial en la voz que hizo del señor Augusto de la Torre? De la Torre. Dígalo usted al país, ¿qué piensa? ¿Cuáles son los desajustes? ¿Cuáles son las equivocaciones de ese informe? No podríamos decir que son equivocaciones, pero son premisas que algunas son ciertas, o no podríamos decir que no son ciertas, como el cambio de la pirámide poblacional, el desarrollo demográfico del país, pero en esencia el informe del Banco Mundial lo que dice es que no va a quedar otra alternativa que subir los años de aportes, que no va a quedar otra alternativa de subir los aportes, el porcentaje de aportes, pero lo que nos dice el último informe es que hay que bajar las pensiones porque son demasiado altas. Y ahí es donde cabe su pregunta de que hacer la comparación de una economía como la ecuatoriana, en donde el 95% de las pensiones son menos de $500, es decir, un 60% de la canasta básica familiar, y apenas el 0.20, o sea, la quinta parte del 1%, tienen esas pensiones altas de $2,200, es decir, casi nadie. Y se pretendió demostrar que en los Estados Unidos, donde hay un salario mínimo de $5,000 al mes, es decir, $60,000 al año, la mayoría de las personas tienen una pensión mínima de $3,000. Entonces, querer comparar que una pequeña parte de los ecuatorianos puede acceder a los 2,200 y comparar con el promedio de los Estados Unidos es una demostración no muy feliz. Entonces, nosotros tendríamos que decir si aquí el salario mínimo vital, supuestamente con los décimos y todo eso, está alrededor de $500 y en los Estados Unidos el salario mínimo $5,000, estamos comparando una economía de un salario mínimo promedio de $5,000 con un país subdesarrollado de apenas $500. Entonces, esos son los cuestionamientos que lo que pretenden es decir que lo que los jubilados reciben es demasiado frente a lo que aportaron toda su vida. Y se pretende demostrar con el incremento de la pirámide poblacional. Entonces, esas cosas hay que discutir, porque
En definitiva, el informe dice que incluso el gobierno entregando el 40% y haciendo que se aumenten los años de aportación, que se aumenten los aportes y lo peor que trata de justificar bajar las pensiones es la solución para nuestro problema, cuando el problema del sistema de seguridad social es totalmente diferente. Fernando, sí, porque el señor de la Torre dice que aquí hay muchas prestaciones, que él hace una valoración que el jubilado recibe 5 y apenas aporta 1. ¿Sí? Eso decía. Aquí hay demasiado, 5-1, dice las aportaciones, y en virtud de aquello hay que bajar el número, el monto de las pensiones, subir los años de servicio, subir el monto, servir un sinnúmero de cosas. En todo caso, el Seguro Social en este momento está pasando una crisis dura, no este momento, sino viene arrastrando desde hace rato. Yo digo, y pregunto, y me imagino que muchos de nuestros amigos que nos están siguiendo se preguntarán, ¿qué va a pasar con el Seguro Social? ¿Hay posibilidades alternativas para corregirlo a tiempo todavía? ¿O todo está la suerte echada ya para el Seguro Social ecuatoriano? El Seguro Social, como los seguros sociales de América Latina, en donde un estudio se hecho hace muy poco tiempo por el mismo economista Augusto de la Torre, conjuntamente con el partícipe del Banco Mundial, que acaban de producir este informe, lo hicieron comparando la seguridad social de varios países de América Latina con las diferentes formas de financiamiento y prestación. Entonces, determinar que en una economía dolarizada, en donde una familia que ha contribuido, supongamos, con $100 al mes, dice que recibe $500, supongamos, cuando se jubile, en un seguro privado, usted pone esos $100 por 30 años y va a ver qué pensión tiene. Entonces, no es justo el análisis que se ha hecho. Y por lo tanto, lo que se pretende es decir que el trabajador ecuatoriano recibe mucho dinero. Yo le pregunto a estos funcionarios internacionales si con $500 podrían vivir un mes aquí en el Ecuador. Sí, esa es una pregunta que lo hacemos todos, para ver si ellos pueden vivir con una pensión de $500. En todo caso, como que echarle la culpa a los jubilados, cuando la culpa está en otro lado. ¿Cuáles son las causas, Fernando, para llegar a este momento crítico del Seguro Social? Si podemos hacer una síntesis muy rápida, ¿por qué hemos llegado a este momento? Las causas son haber eliminado por casi 4 años el aporte del Estado del 40%. No haber tomado a cargo del Estado, como lo dice la Constitución, el gasto en salud y haberlo endosado a quien que con dinero ajeno está atendiendo a personas en la parte médica. De cada 10 personas que se atienden a parte médica en el Seguro Social, apenas 3 pagan. Entonces, ahí no hay racionalidad financiera que soporte el tema. Entonces, esta deuda enorme que de las diferentes consolidaciones, de las diferentes formas de no pagarle al Seguro Social con intereses, haber eliminado el 40%, como dije hace un momento, esas son las causas de la enorme iliquidez que tiene y que esto podría traducirse en el no pago de pensiones en pocos meses. El asunto es tan grave que con la pandemia muchos ecuatorianos jóvenes han perdido su trabajo y han tenido que refugiarse en la casa de sus padres para vivir con la pensión que le paga el Seguro Social. Imagínese, estimado tocayo, que el Seguro Social deje de pagar las pensiones para ver si no se producen aquí en el Ecuador situaciones tan graves como Portugal, como Grecia o aquí cerca, como Nicaragua. Entonces, eso es lo que no queremos. Todavía tiene salvación el Seguro Social, pero tiene que partir eliminando el gobierno corporativo que actualmente rige a la seguridad social, que es inequitativo y inadecuado, por lo que el mayor deudor, que es el Estado, es el que maneja el Consejo Directivo, y es el Consejo Directivo con su delegado, más el representante del Ministerio de Finanzas, y los dos que son simplemente comparsa
el representante de jubilados y el representante de afiliados en el BIES, es decir, no existe un adecuado gobierno corporativo. Por otro lado, tiene problemas enormes estructurales. Hay mucha burocracia que ingresaron en varias administraciones y que le cuesta mucho dinero a la seguridad social, por lo tanto el costo administrativo es muy alto. Esas son donde hay que comenzar la racionalización de la seguridad social y no pensar en bajar pensiones a la gente. Entonces, retomando sus palabras, Fernando, se necesita una reforma estructural del seguro social, ¿verdad? Y una reingeniería burocrática. ¿Cómo hacemos eso? Primeramente con decisión política. Y tienen que ir a administrar el seguro social gente honorable, gente honrada, gente que conozca y capacitada. Necesita un baño de honestidad el manejo de la seguridad social. Y lastimosamente hemos visto que ha sido totalmente, con las excepciones que obviamente pueden existir, no de buena calidad los últimos 14 años, en donde se han hecho cosas como otorgar atención médica a menores de 18 años sin financiamiento, otorgar seguridad social a las amas de casa sin financiamiento, otorgar seguridad social a los campesinos sin financiamiento y dejarle todo para que pague el seguro social. Eso es una irresponsabilidad. Mire el riesgo político de lo que está sucediendo. 126 diputados de las dos tendencias finalistas de la líder electoral, y acaba de hablar el señor presidente saliente de la República, que dijo: señores, si ustedes aprobaron, es que sus candidatos deben saber cómo se va a pagar esto, y esto va a tener un impacto de 2 puntos sobre el PIB, es decir, de alrededor de 2.500 millones de dólares, aumentar a los maestros el salario mínimo, porque también son los aportes, y esto es la estocada final al fondo de pensiones, al IBM. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El señor ministro de Finanzas actual no le alertó de este tema al señor presidente de la República saliente. Es una irresponsabilidad tanto de la función ejecutiva como de la función legislativa, y por lo tanto es causal de lo que dice que ninguna institución podrá afectar el patrimonio de la seguridad social. Recuerde que esto es una irresponsabilidad que lastimosamente va a ser muy difícil que se ejecute. Fernando, como principio es loable y es un derecho eso de que las amas de casa, de que los campesinos, de que los hijos de los trabajadores y los maestros tengan una cobertura de seguro social, tengan un mejor sueldo. El problema está en la irresponsabilidad, que no haya financiamiento y que se lo maneje un poco populistamente el asunto. Es ahí el problema, Estimado Fernando, radica en las disposiciones de la Constitución del 2008, de la Seguridad Social Universal, pero eso es a cargo del Estado, pues, no a cargo del dinero de los jubilados y afiliados, dinero privado, dinero, imagínense lo que sucedió con el seguro de desempleo, tomando dinero de los afiliados de la cesantía, del 3% que iba del aporte patronal y personal, se tomaron uno para hacerse generoso con dinero ajeno. Entonces, eso es irresponsable. Esas son las decisiones que le han afectado al seguro social. Y en el caso de lo último, el caso de la reforma a la ley de educación intercultural, es un asunto político-electoral, porque ahí incluso votaron los de señores social cristianos, votaron los de Creo. Así es, y también votaron los de la Revolución Ciudadana. Por eso es que el presidente Lenín Moreno manifiesta: seguramente yo no voy a vetar esta ley, porque los dos que no querían perder votos en la segunda vuelta dieron sus votos a favor para crear una ley que es totalmente inconstitucional, porque para egresos y pagos permanentes como son los salarios, necesariamente tienen que haber ingresos permanentes y financiados. Entonces vivimos en el reino de la irresponsabilidad. En todo caso, volvamos un poquito. El seguro social
es acreedor, o mejor dicho, tiene que cobrar a muchos deudores. En este caso el Estado ecuatoriano es gran deudor, el Ejecutivo es gran deudor, pero también hay deudores particulares, privados. ¿Cómo es eso de las deudas, Fernando? Mire, en el gobierno anterior a la del señor Lenín Moreno Garcés, se eliminó el trabajo adecuado que venían desempeñando los abogados privados para recuperar la mora patronal. Eliminaron para entregarle a algún burócrata que este momento los expedientes van del piso al pecho, del piso al techo, y por lo tanto no hay cobro de la mora patronal que llegaba antes de la pandemia a más de 1.500 millones de dólares. Pero 1.500 millones de dólares es una gota en el desierto frente a la deuda del Estado a la Seguridad Social. ¿Cuánto le debe? Más de 20.000 millones de dólares le debe el Estado a la Seguridad Social y la mora patronal apenas es de 1.500 millones de dólares, es decir, de 20-1. Bueno, pero hay que cobrarlos. Hay que cobrar, pero ahí está la decisión que se tomó en la administración del señor Richard Espinosa de eliminar los abogados privados que cobraban a los empresarios que habían descontado a los trabajadores sus aportes, sus préstamos y no pagaron a la Seguridad Social. Eso es una responsabilidad de tipo penal. Entonces, haber eliminado y poner a 3 burócratas para que no hagan nada, no cobren nada, ahí está el resultado. Con pandemia, posiblemente la mora patronal debe estar superando ya los 2.000 millones de dólares, estimado tocayo. Este momento que vamos a actuar con un nuevo gobierno a partir del 24 de mayo, este gobierno con esta experiencia que ya está viviendo antes de posesionarse, debería tomar en cuenta para nombrar un técnico, alguien que conozca de seguridad social y que le dé alternativas y que tenga una propuesta real y transparente para salir de eso. ¿Quién debe ir? ¿Cuál es un perfil de un técnico para la seguridad social ecuatoriana? Le decimos desde rato al presidente electo Guillermo Lasso, Fernando. En los corrillos de las redes sociales, etcétera, hay algunos nombres y algunos nombres importantes y algunos nombres que conocemos que fueron muy responsables en lo que los encomendaron. Entonces yo creo que los ecuatorianos sí tienen gente preparada para manejar la seguridad social, pero el principal requisito que debe haber es que tiene que ser gente honesta, gente que no haya hecho dinero permitiendo, como dicen los informes de la Contraloría, cobrando dinero para dar partidas de trabajo en la seguridad social y se enriquecieron, como consta en los informes de la Contraloría General del Estado. Entonces, administrar la seguridad social tienen que ir hombres rectos y profesionalmente preparados para enfrentar uno de los principales problemas, una papa caliente, una bomba que podrá explotar en las manos del nuevo presidente. Pero él tiene la facultad de escoger, de discernir para encontrar al mejor ecuatoriano que le dé soluciones a la seguridad social del país. En todo caso, ¿cómo hacer y qué debería hacer el señor Lasso para que el seguro social no siga siendo lo que históricamente ha sido? Botín político, botín electoral, botín de burocrático y otro tipo de botines. ¿Qué debe hacer? Yo creo que la intención debe ser en encontrar cuadros preparados técnicamente y de probada honestidad para que vayan a hacer una reingeniería total de la seguridad social, determinar que las funciones que la gente está desempeñando es la adecuada, pero lo más importante, la decisión que tome el gobierno en honrar la enorme deuda del Estado a la seguridad social para que con sus inversiones pueda capitalizarse los fondos y poder honrar las pensiones a futuro. El problema de iliquidez que tiene radica en el no pago. Imagínense que el gobierno saliente, porque no tiene dinero, posiblemente no es porque no quiere, no ha pagado el 40% en todo lo que va el año 2021 y hubo muchísimos problemas para el año 2020.
Y adicionalmente se sigue atendiendo a menores de edad, enfermedades catastróficas, etcétera. En la red de la parte médica del seguro campesino, con justicia, el campesino tiene la misma atención de cualquier otro afiliado, pero eso es de un costo terrible para la seguridad social. Lo que le debe este rato el seguro campesino al seguro general es 1,5 veces su total capital. Eso no puede continuar. Son decisiones políticas que están destruyendo la seguridad social ecuatoriana. En todo caso, este gobierno, nos consta en plena pandemia, priorizó otro tipo de cosas, como la deuda externa, por ejemplo, y también el asunto de la corrupción, que es otro elemento que coadyuva a la crisis del Ecuador y a la crisis de las instituciones. En todo caso, Fernando, no hay posibilidades, porque hay sectores sociales, laborales, políticos que hablan de que se está preparando o se está un poco organizando la privatización del seguro social. Por ley no se puede privatizar el seguro social porque hay una consulta popular que hubo en tiempo de Ciclo Durán Ballén. Es así, igual de lo que se dice con la ley de defensa de la dolarización, que se quiere privatizar el Banco Central, cosa alejada de la verdad. Podríamos tener otro programa para analizar el tema, y siempre ha sido la muletilla de querer privatizar el seguro. La seguridad social por mandato del pueblo no es privatizable. Es más, algún país hermano, como es el caso de Chile, que sí privatizó con las famosas AFP, y que toda la rentabilidad se llevaron la clase dominante de Chile y las pensiones son irrisorias para los chilenos, quieren regresar al sistema ecuatoriano. Los trabajadores ecuatorianos se opusieron, nos opusimos a que sea los intereses privados los que manejen la seguridad social, y así debemos mantener. Mi pregunta era justamente sobre Chile. Si hay mucha gente, muchos políticos, muchos empresarios que siguen todavía adorando el modelo chileno, tomando en cuenta lo que usted dice, que eso fracasó. Entonces ya no es un referente, ya no es un modelo, el modelo chileno de seguridad social, Fernando. En el caso de América Latina, uno de los modelos que deberían hacerse algunos ajustes y son también importantes y buenos para la sociedad es el caso uruguayo. En el caso chileno fueron las élites cercanas a la banca las que se apropiaron de los fondos de la seguridad social para orientar el fondo de la seguridad social a inversiones rentables de comercio exterior. Y eso es lo que le ha hecho crecer profundamente a Chile. Eso está bien, pero el tema es que la rentabilidad de los fondos fueron a las AFP y no fueron a las pensiones. Por lo tanto, la reacción de Chile de hace pocos meses, en el año 2020, fue esa injusticia social que le ha obligado al señor Piñera y a su hermano, que es experto en seguridad social, a cambiar el modelo de seguridad social chilena. Miren, tanta capitalización tiene Chile que este rato, con todos los 30,000 millones de dólares que perdieron en la crisis del año 2008, en la crisis de Lehman Brothers, este rato los fondos de pensión chilenos son de 180,000 millones de dólares, mientras que el Ecuador apenas el fondo de pensión es menos de 7,000 millones de dólares. Es decir, una cantidad extremadamente pequeña. Fernando, a la par de lo que estamos hablando, el nuevo gobierno debe pensar en el asunto de aumentar la oferta de trabajo, porque los trabajadores regularizados, afiliados al seguro, van a ser los que van a aportar y va a aumentar la caja de ingresos, va a aumentar el dinero para poder pagar a los pensionistas. Caso contrario, podemos creer que lo que dice el señor Augusto de la Torre, que en el 2022 ya no habrá para pagar las pensiones. ¿O qué podemos hacer para que no ocurra aquello? Algo más urgente, algo más inmediato. La seguridad social, los aportes y las pensiones son una moneda de dos caras, estimados periodistas. Es pan para hoy y necesidad para mañana. Si hoy hay más afiliados, y eso es lo que dice el informe del Banco Mundial, al final de su vida laboral van a demandar pensiones. Por lo tanto, no es solamente la solución. Hay que cambiar el sistema, pero no solamente con las justificaciones de aumentar los años de jubilación
que aumentar los aportes o, como se pretende, bajar las pensiones. Tiene que comenzarse con cobrar la deuda del Estado, la seguridad social, y que los que se encarguen de las inversiones sean personas honestas que le hagan rendir adecuadamente, como lo hace Chile, en agroexportación, que eso genera empleo y bienestar nacional. Entonces se necesita que el presidente de la República entienda el asunto. Tengo una preocupación que no sé si es que esto va a ser así. El señor presidente elegido de la República ha dicho que va a encargar dos temas importantes a un científico médico como es el señor vicepresidente en el tema de la vacuna, pero también probablemente le encargue el tema de la seguridad social. Entonces, el problema de la seguridad social no es solo un problema médico, no es solo un problema sanitario, es un problema económico y de dinero en todos los fondos. Entonces, ahí tiene que ser un grupo interdisciplinario quien ponga en orden a la seguridad social ecuatoriana. Para terminar, Fernando, en todo caso, el presidente de la República, Guillermo Lasso, deberá pensar dos veces para integrar el Consejo Directivo del Seguro Social, es decir, nombrar a su representante, que a la larga es el que dirige el Consejo Directivo, y pensar en la Asamblea Nacional el asunto de una ley estructural para cambiar lo que usted decía, ese gobierno corporativo del Seguro Social. Todavía hay chance, o si no, el señor Lasso podría convertirse en un sepulturero del seguro, y eso no lo queremos nadie, Fernando. Nadie queremos que el seguro social fracase, porque si fracasa el seguro social, fracasa la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, debería pensarse en un proyecto de emergencia económica reestructurando el gobierno corporativo, tanto del Consejo Directivo del IES como del directorio del BIES, para comenzar de que cuando está bien la cabeza, el cuerpo también está bien. Mente sana en cuerpo sano, como decían los griegos. Hay que pensar en eso y es urgente, porque el 2022, como dice Augusto de la Torre, ya no habría dinero para pagar pensiones. Y el problema no radica solamente en los argumentos de aumentar los años de aporte, de subir los aportes o bajar las pensiones, radica en crear un nuevo sistema para los nuevos aportantes, teniendo un sistema de transición importante para los que ya han contribuido y tienen el derecho. Entonces hay que pensar integrar un consejo ampliado para poder encontrar las rutas adecuadas y ojalá existe el apoyo de trabajadores, de empleadores y del Estado en esta misión que es urgente para la sociedad ecuatoriana, estimados periodistas. Muchas gracias. Ya no hay tiempo que perder en el Seguro Social. Hoy o nunca, podríamos decir, porque el Seguro Social está, si hablamos en términos médicos, buscando una UCI, ¿verdad? Pero hay que evitar eso si es que hay una política pública, una voluntad y una convicción de solucionar. Fernando, muchísimas gracias. Si tiene algo que agregar, pues unos segunditos, por favor. El asunto es esta ley intercultural, la reforma a la seguridad social. Eso es el descabello, el estoque que está terminando al fondo de pensiones. ¿Cómo lo va a solucionar? Porque eso fue una situación política demagógica, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que va a terminar con la seguridad social. Esto es una de las decisiones urgentes del nuevo gobierno. En todo caso, muchísimas gracias a nuestro invitado esta noche, el economista Fernando Mosquera, experto en seguridad social. Todos vamos a estar pendientes y arrimando el hombro, si cabe el término, para que la seguridad social reflote y tengamos nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos, tengan el derecho a tener una seguridad social saneada, segura y futura. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, muy amable. A ustedes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden. Muy amable a nuestro invitado, el economista Fernando Mosquera, hablando esta noche sobre la seguridad social y su preocupante situación. Volveremos próximamente a seguir hablando con ustedes de este tema de seguridad social y de todos los temas que aquí tratamos en Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.